Volvemos a hablar de migración en una jornada en la que estamos hablando de llegadas, además de muchas personas, de más de 2.500 en apenas 72 horas a Canarias. Y en los 30 años que nuestro archipiélago lleva recibiendo pateras y cayucos, el perfil de las personas que llegan hasta nuestras costas ha ido variando. Según datos que aporta Cruz Roja Española, en el 23, el 6% de las personas que llegaron a las islas fueron mujeres, y precisamente queremos poner mirada de género al fenómeno migratorio. Lo vamos a hacer con Noemí Galván, la delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria. Noemí, buenos días. Buenos días, Marta. Al final tenemos que poner el foco también porque el relato migratorio de las mujeres es diferente al de los hombres. Las que llegan, que son las más afortunadas, tienen esa suerte, pero según la ONG Caminando Fronteras, el año pasado perdieron la vida en esta travesía canaria, en la Ruta Sur, 363 mujeres. De todo ello queremos hablar, de esta narrativa migratoria también de las mujeres, y lo vamos a hacer con Patricia Rodríguez. Ella es psicóloga de la Delegación Diocesana de Migraciones en Senegal. Hasta allí nos vamos. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantada de saludarte, Patricia. Tenemos que hablar de ese relato migratorio porque en el caso de las mujeres es muy diferente. Comparten con los hombres aspiraciones, obviamente, de mejorar su vida, pero en el caso de las mujeres hay unos motivos que están condicionados además por el género. ¿Cuáles son? Pues totalmente, y sobre todo un poco siguiendo mi experiencia, es verdad que hay muchas mujeres pues que sí buscan eso, ¿no? La búsqueda de oportunidades, de una vida mejor, pero el foco principal siempre está en la protección, ¿no? Aquí en origen ellas sufren muchísimas desigualdades de género, de violación de derechos humanos. Muchas de ellas huyen de matrimonios forzosos, de violencia de género, tanto física, sexual como psicológica. Muchísima violencia intrafamiliar. Al final, aquí, por ejemplo, en Senegal, pues la mayoría el 90% de la población es musulmana. Existe la poligamia y entre las familias, digamos que también existe pues muchos problemas. Y otro foco principal que no debemos olvidar, que creemos que como dentro de la ley está prohibido, pero sigue existiendo en la práctica real, que es la mutilación genital femenina. E incluso muchas madres huyen con sus hijas para que sus hijas no tengan que vivir lo mismo que ellas. Patricia, de todo este relato, ¿cuál crees, en tu opinión, por tu experiencia, que tiene más peso en ese volumen de salidas de mujeres? Pues en base a mi experiencia, ¿no? Y también yo he estado trabajando allí en el otro lado, la mayoría de las mujeres huyen sobre todo de violencia de género, ¿no? Muchas llevan desde los 14 años sufriendo matrimonio forzoso y llega ya un momento en el que no encuentran salida, no saben a quién acudir, es su propia familia la que les dice, ¿no? Que tienen que aguantar, qué es lo que toca, qué es lo que una mujer debe vivir. Entonces, al final, su única salida es echarse al mar y también el proteger y el buscar otra opción para sus hijos y para su hija. Entonces, según lo que yo he visto allí y sigo viendo aquí, el tema de la violencia de género es el principal motivo. Y pese a todo, Patricia, estás en Senegal ahí trabajando, sabiendo probablemente a lo que se van a enfrentar, siguen escogiendo subirse a un cayuco o una patera, porque las vemos luego cuando llegan hasta aquí, hasta Canarias, ¿no? Sí, exacto. Para ellas es el único refugio que encuentran, ¿no? De hecho, yo muchas veces les pregunto, pero ¿y cómo es el momento de decidir? Me monto en una patera, incluso con mis hijos o mis hijas, y me juego la vida, ¿no? Y ellas siempre dicen que es que prefieren eso a seguir viviendo lo que están viviendo en origen, y además el que sus hijos o sus hijas lo sigan viviendo, ¿no? Entonces, como la única salida realmente que encuentran para protegerse y para sobrevivir. Patricia, algo que caracteriza el relato migratorio de las mujeres es la violencia sexual, es lo habitual en origen, durante la travesía y en destino, porque al final también sucede que muchas de estas mujeres acaban siendo engañadas, siendo violadas, utilizadas como mercancía, en este caso para mafias que trafican con personas con fines de explotación sexual. Sí, exacto. Al final, la mujer, la moneda de cambio es su propio cuerpo en la mayoría de ocasiones. Siempre hay una tercera persona detrás que muchas veces es la que dirige el viaje, la que le aconseja, la que le dice lo que tiene que hacer. Y esto pues le expone a una situación de total dependencia y de vulnerabilidad. Ellas narran, sobre todo, cuanto más dure el trayecto migratorio, mayor es el riesgo y mayor es la vulnerabilidad. Cuando pasan por Marruecos,
todas relatan que Marruecos es como el horror del camino, ¿no? Que la situación que sufren allí y sobre todo cuando están mucho tiempo, pues es totalmente aberradora para ellas y sufren violencia sexual, violencia física, muchísima discriminación también. Y bueno, al final pues están expuestas a eso, a que muchas mafias y muchos tratantes se aprovechen de su situación para sacar beneficio. Patricia, y para las familias, ¿qué supone que una mujer se vaya y tome esta opción de emigrar? Porque son también núcleo familiar, invisibilizadas totalmente, pero son un sustento importante. Sí, totalmente. Yo digo que son el motor invisible, ¿no? Porque las mujeres son yo aquí las veo que están todo el rato trabajando, cuidando de los niños, cuidando de la casa y al final es como el hombre el que realmente se hace visible, el que se le considera como cabeza de familia y las mujeres pues permanecen más en silencio. Pero a diferencia de los hombres cuando migran, de los chicos, la familia siempre es como, le ve como el héroe, el salvador. Y yo sí he visto discursos, ¿no? De cuando ha sido una mujer la que a lo mejor ha fallecido en algún naufragio y ha dejado algún hijo aquí en origen. Existe más esa mirada de vergüenza, no es lo que se espera de una mujer. Entonces, a no ser que lleguen a Europa y consigan triunfar, entonces es ahí cuando la familia consigue verlas realmente como un apoyo y cambian la mirada, pero de primera se suele vivir como un abandono. Patricia, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo como psicóloga? Ahí en Origen llevamos años hablando, ¿no?, de la importancia de hablar desde el punto de vista del trabajo en Origen, sobre todo desde el punto de vista económico, pero la ayuda psicológica ahí, ¿en qué consiste exactamente? Pues bueno, llevamos diferentes objetivos, ¿no? Uno de ellos es la sensibilización de los riesgos del trayecto y del origen, de lo que se encuentran, pero más focalizado en el acompañamiento psicosocial. Nosotros acompañamos a las víctimas de la migración, tanto en el momento del impacto del naufragio como también en el seguimiento, ¿no?, del proceso del duelo en familia. En concreto, solemos hacer acompañamiento grupal con mujeres y también lo hacemos a nivel individual, tanto con los niños como con el resto de la familia. Y bueno, digamos que la peor parte, ¿no?, es cuando no existe el cuerpo, no se sabe realmente dónde está su familiar. Hay muchas madres incluso que saben que sus hijos desaparecieron hace X años, pero a día de hoy no saben dónde están. Y el duelo en este tipo de situaciones, pues digamos que es muy complicado de cerrar. Claro, porque nos hemos acostumbrado, y es terrible decirlo, ¿no?, a la imagen de cantidad de personas que son enterradas aquí sin una identidad, con un número y una lápida. Esas familias en algún momento nunca saben lo que puede haber pasado de ese familiar, porque no sé si la información fluye de la identidad, si esas personas son reconocidas en algún momento. Pues suele ser complicada, a no ser que digamos que dentro de la misma embarcación haya habido algún superviviente que conozca de forma directa a la persona que ha fallecido y se lo comunique a la familia, pero en el caso, por ejemplo, de desapariciones completas de cayucos, pues están en el limbo, e incluso cuando llegan allí es muy complicado saber realmente si su familiar está vivo o no está vivo y viven como en una continua esperanza, ¿no?, en una herida que al final nunca se cierra. Y es devastador porque yo he hablado con varias madres, ¿no?, que se han encontrado un poco en este caso y se ven sus miradas bueno, que la tristeza y el dolor pues es permanente. Pues Patricia Rodríguez, psicóloga de la Delegación Diocesana de Migraciones en Senegal, gracias por poner cara también con tu imagen a este fenómeno, a lo que supone trabajar en el origen, que hablamos de lo que supone, ¿no?, esas llegadas, de la atención que hay que dar, pero también de lo que se hace en origen para intentar y mostrar la realidad de esa travesía que no está detrás el sueño que todo el mundo piensa y que es durísima y se deja, como hemos hablado, tantas vidas en ese camino. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, Noemí, pues te esperamos como siempre en una próxima ocasión, ahora para hablar con esta mirada de género puesta en el fenómeno migratorio que vivimos y vemos en Canarias, pero quien lo sufren son las personas que llegan hasta aquí. Desde luego que sí. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Noemí.